de manera constante toda la sesión o los 40 minutos para optar por la asistencia, solamente pueden optar por la asistencia o por el crédito, mejor dicho, de la asistencia, los que se encuentran en la transmisión de Zoom. Repito, solo los que se encuentran en la sesión de Zoom pueden ser acreedores a la asistencia a estos espacios abiertos de aprendizaje, ¿ok? Porque además también en el chat del, de Zoom es por donde les hago enviar el enlace del formulario para la asistencia. Entonces, repito, solamente quien desee optar por la participación o el crédito de la asistencia, solamente por Zoom. Y repito, reitero, reintegro, los en vivos de YouTube son para mi respaldo, para tener una evidencia de qué hora a qué hora se llevan a cabo estas sesiones y también para quienes solo nos pueden escuchar sin opción a visualizar y participar en la transmisión desde Zoom, ¿ok? Antes de comenzar, quiero recordar que nos encontramos en la tercera semana del módulo 4 y el aviso más importante de esta tercera semana es que ustedes, antes de la medianoche del día domingo, deberán deberán contestar los dos cuestionarios de evaluación que reciben el nombre encuesta del módulo y encuesta del asesor virtual y los cuales están habilitados obviamente toda esta semana y son de suma importancia para que ustedes puedan continuar con el resto del módulo, ¿vale? La obligatoriedad de estos dos cuestionarios o estas dos encuestas es tal que si ustedes no contestan alguna de las dos, u obviamente no contestan las dos, no van a poder continuar con las actividades de la cuarta semana. Entonces, si ustedes iban muy bien y pierden, no contestan las encuestas, pues van a perderse las evaluaciones, las calificaciones de la semana de integración y no solamente refiriéndonos a las actividades integradoras, sino también las de los cuestionarios formativos. No van a poder acceder a los recursos de de la cuarta semana. Así que, por favor, quienes no hayan contestado las encuestas hasta este momento, les voy a pedir de la manera más atenta y más uh, asertivamente posible que se dirijan en este preciso momento a esta sección de la semana 3 y por favor, respondan dicha encuesta, ¿ok? Ya que esto pues nos va o va a hacer posible que ustedes puedan continuar con el resto del módulo sin ningún tipo de problema. De no ser así, insisto, si solo contestan una o no contestan ninguna de las dos encuestas, no van a poder continuar con el resto del módulo y es muy probable que lo pierdan o no puedan acreditar. Mencionando esto, también quiero recordarles las reiteraciones de toda la vida, de todas las sesiones. Número uno, reglas de etiqueta. Número dos, estamos a más de la mitad del módulo y no se ven en la mayoría de los casos. Hay, no sé, una cuestión de 4 o 5 estudiantes que no muestran ningún avance, ningún progreso en lo relacionado en redacción y en ortografía. Y para estos casos, pues voy a tener que insistir en que por favor
descarguen los recursos semanales que pues, tienen ustedes disponibles en a ver qué hice. Que están disponibles en la caja de herramientas y que también he estado publicando de manera semanal aquí en el foro de novedades y el cual, bueno, tiene la finalidad de compartir con ustedes recursos relacionados con ortografía, gramática, redacción en etiqueta, pero siendo principalmente los manuales de ortografía y redacción los que más me interesa que ustedes trabajen, descarguen y se pongan a revisar a la brevedad. No todos los alumnos, obviamente, aproximadamente la mitad de los participantes de este módulo llevan muy buen nivel de redacción, hacen uso del manual de reglas de etiqueta, tienen buen uso de los signos de puntuación, las letras mayúsculas iniciales, pero insisto, hay 3 o 4 personitas que no, tienen serias deficiencias. No logro contactarlos por medio del el correo electrónico institucional, entonces voy a aprovechar este espacio para que si llegan a ver la grabación, estoy aquí, no es cierto, creo que no está en pantalla, estoy aquí dirigiéndome al foro de novedades, mencionándoles dónde pueden encontrarlos. Ok, uso de las reglas de etiqueta, aquí lo encuentran. Uso del manual de citas y referencias de la prepa en línea CEP, manual de ortografía y manual de redacción, ¿vale? Tal vez los vuelva a publicar los enlaces el día de mañana, mañana jueves, para reforzar o insistir. Y también ustedes los tienen disponibles todos juntos en en el, en la caja de herramientas y también se los hice llegar por medio del correo electrónico institucional, pero ahí me da la fuerte impresión de que no lo revisan todos los días. Entonces aprovecho pues estos otros canales que también son institucionales. Ahora, esta tercera semana se corresponde con la tercera unidad que lleva por título Leer y escribir para conocer y comprender mi mundo. En esta tercera unidad o esta tercera semana, el enfoque ya se centra un poco más en el proceso creativo. Ya tienen ustedes que hacer, empezar a redactar elementos de su propia autoría y que deben de reflejar las características que hemos estado nosotros abordando y analizando en en el proceso de análisis literario que ustedes abordaron o comenzaron a analizar en la primera semana y que son eh, una serie de 11 pasos fijos, ¿no? Y al final van a ver que son como 30 pasos complementarios o en los que se pueden extender esta parte relacionada con el análisis estructural, textual, simbólico y analítico de una obra, una pieza literaria, y que son obviamente estos puntos los que ustedes deben de contemplar o de tener presentes en el momento que ustedes van a empezar la redacción de sus propios textos, ¿no? De sus propias creaciones literarias. Entonces, es importante que ya está, a partir de esta tercera semana pongan en práctica lo que han estado analizando y revisando durante las 2 primeras semanas, ¿no? Que es la primera parte, llamémosle la parte técnica, la parte operativa, que nos lleva a identificar una serie de características, puntos y estructuras en la forma y en el fondo
de estos textos que han estado o que les ha proporcionado la prepa línea CEP para su análisis y que ustedes pues se han dado a la tarea de revisar, leer, indagar al respecto, investigar los contextos, etcétera, etcétera. Y ahora, pues estos puntos o estos elementos, pues deben de estar presentes en lo que ustedes produzcan, ¿no? En la segunda semana ya vimos la perspectiva, ya vemos la perspectiva de lo que son las otras realidades, haciendo una especie de paralelismo o una especie de comparación entre lo que se nos propone que es la propuesta de la llamada literatura universal en contraposición del, en contraposición la cosmovisión indígena o la cosmovisión propia de los pueblos originarios que nos proponen escenarios distintos o escenarios am, no complementarios, sino alternativos a las visiones globales o las visiones dominantes, ¿no? De la cultura dominante. Entonces, ya tienen por una parte la estructura, por otra parte la ideología y el contenido. Entonces, a partir de ahora ya debemos de fijarnos en características muy específicas de cada una de las obras literarias que van a analizar para posteriormente ustedes implementarlas en su propia creación. Entonces, tenemos en esta semana la adaptación de un texto en el cual vamos a partir de una obra que ha sido ideada o que ha sido contemplada para ser una obra dramática, una obra teatral. Fue escrita o fue, no escrita, sino que fue este, producida hace 25 siglos y no, con la propuesta original de lo que es cada uno de estos géneros literarios, pero también con un contenido filosófico bastante importante, bastante, ¿cómo decirlo? Influyente para la civilización occidental dentro de un momento histórico o de un grupo cultural, no sé si sea correcto llamarlo así, que nos plantea lo que históricamente por muchos años o muchos siglos se consideró el origen de nuestra civilización occidental o lo que conocemos como la civilización occidental, ¿sale? Entonces tenemos una obra que de casi 25 siglos de antigüedad, pero que, que con un planteamiento o con una situación que tiene alcances prácticamente universales y cuando nosotros las estamos leyendo, vamos a darnos cuenta que son situaciones que tienen paralelismos dentro de los contextos y dentro de las situaciones actuales. ¿Vale? Entonces, tenemos que ser bastante juiciosos y estar bastante atentos a lo que se nos va a narrar o se nos va a contar en este fragmento de esta obra para poder realizar lo que se nos va a pedir que hagamos a partir de esta lectura o de este análisis, ¿vale? Entonces, ¿por qué estoy dándole tantas vueltas o redundando tanto en esta parte? Bueno, lo importante o lo destacable de esto es pensar en que ya llevan ustedes 2 semanas de análisis, 2 semanas de estudio y que se espera que en estas actividades integradoras pues ya se puede ver un reflejo de lo que
de lo que han aprendido. Se tienen que ver los conceptos, se tiene que ver ah, pues lo que ustedes están aprendiendo del módulo 4 y dejarnos ya de infantilidades de contestar sí, no, no sé, nunca había escuchado, desconozco, o sea, evasivas que pues, están en todo su derecho de emplearlas, ¿no? O cuando están desarrollando y contestando sus actividades, como yo también, pues de evaluarles considerando eso como un mínimo esfuerzo, ¿no? O como lo que son evasivas para no contestar. Entonces, ¿qué necesitas? ¿Cuáles son las habilidades para esta quinta actividad integradora? Identificar en obras literarias situaciones que puedan ser afines a nuestro contexto o que podamos nosotros ver en nuestra cotidianidad, ¿vale? Cosas que están ocurriéndonos en este momento, cosas que podemos observar en nuestra sociedad o que podemos ver en nuestro contexto inmediato, nuestro entorno inmediato. Identificar los elementos o los rasgos psicológicos de un personaje dentro de una obra. Es decir, bueno, este personaje representa, es como este estereotipo o este arquetipo, nos presenta una ideología, una visión, un carácter, una motivación, shalala, shalala, y toda esa personalidad, adaptarla de una circunstancia, de un momento histórico de hace 25 siglos, traerlo a nuestra actualidad y encontrar, a ver, qué estereotipo actual puede servirme para representar, ¿no? Tengo aquí la figura del tacaño, del avaro. Ah, bueno, con tal personaje o con tal característica. Tengo aquí el todo que se mete en todo menos en su vida. Ah, bueno, en qué lo puedo implementar? ¿Dónde lo puedo ubicar? Tengo aquí el junior irresponsable o el nini, a ver, ¿dónde lo puedo yo poner, no? Y entonces ir pensando en lo que tú vas a estar haciendo, en lo que tú vas a estar adaptando como tal la característica de la personalidad con el personaje como tal. Siguiente punto que es importante que tú conozcas o que tú domines, tú necesitas saber, necesitas eh, identificar en la literatura la situación chusca o cómica, ¿no? No todo es como dijera Homero Simpson de la Divina Comedia, que al final no era tan cómica. O sea, no todo es tan monótono, grado tan filosófico, ¿cómo decirlo? Tan inerte, tan solemne, ¿no? Sino que dentro de la misma construcción filosófica se puede hacer uso de elementos del humor, destacar la ironía, destacar el sarcasmo, la autorreflexión, pero también la autocrítica por medio de la situación cómica. Obviamente necesitas eh, eh, identificar las características del análisis literario que ya hemos visto en esta, sobre todo en la primera semana, pero en estas 2 semanas, para que a partir de ahí tú puedas escribir o puedas desarrollar tu propio texto literario. Ojo, aquí sí es muy importante que este escrito, que este texto literario sea completamente de tu autoría. Vamos a quitarnos y eliminarnos de plagio. ¿Por qué? Porque tanto ustedes como yo sabemos que en Internet están un montón de sitios web que te ofrecen las respuestas de las actividades integradoras. Hay grupos de WhatsApp, hay grupos de Facebook que son exclusivamente para compartir las respuestas, ¿no? Estaba viendo por ahí, yo estoy como cachirul en uno de estos grupos, ¿no? Y hay gente que vende las respuestas o vende los trabajos por cantidades risibles, ¿no? Que dices, bueno, si los estudiantes tuvieran esa cantidad de dinero para estar pagando tanto por tales actividades, pues no estarían estudiando en este subsistema, ¿no? Entonces,
Pero tenemos este caso extremo, pero también hay un servicio, no sé si es correcto decir un servicio de nube o de almacenamiento en línea, donde tú puedes ir cargando tus documentos y he visto por costos de $2 y $3, o sea, que serán unos 37 a 59 pesos, venden los trabajos, las actividades integradoras de la prepa en línea. O te los ponen por módulo. Muchas de esas actividades ya ni siquiera corresponden a las actividades que se les están pidiendo, son actividades viejas de hace 4 o 9 años, a veces ya ni siquiera coinciden, ¿no? Y ustedes siguen comprando, consumiendo ese material, siguen presentando esas actividades, esas respuestas carroña, rancias, que ya no se corresponden a lo que les están preguntando y las siguen mandando y las siguen presentando como si fueran de esa autoría, ¿no? Entonces, uno es estudiante también, uno sabe esas mañas, así que no se quieran pasar de listos, por favor, ¿no? Ya se pasaron algunas situaciones relacionadas con el plagio en la actividad integradora número 3, porque de verdad ni siquiera los agentes educativos que están por encima se ponen de acuerdo para ver esta cosa de la tabla de de esta tabla valor, ¿no? ¿Cómo se llama esta tabla bueno, la tabla que se encuentra en la rúbrica, ¿no? Para evaluar el plagio, ni siquiera se ponen de acuerdo, unos te dicen una pregunta, unos te dicen una cosa, otros te dicen otra cosa, otros nada más te mandan la grabación, pero en este caso, de verdad, esta es la actividad donde yo encuentro más plagio, donde, por ejemplo, aquí en el PDF, ¿no? En el PDF, cuando te pregunta, la primera pregunta, ¿cuáles son los perros? Una lista de personajes que ni aparecen. Para empezar, debes de tener en cuenta que la adaptación solamente se realiza con las primeras 22 páginas de este texto que se te está dando. Y es este texto, ¿eh? No te están pidiendo que vayas, busques en otro lugar, descargues otra versión, no. Están diciendo de este texto de 66 páginas, las primeras 22. Y aún así, hay quienes se van, descargan otro documento, hacen no entiendo, pero no sé. Creo que es solamente el fingir que lo están haciendo y realmente lo que están haciendo es descargar estas respuestas de este tipo de sitios web que les venden o les proporcionan las respuestas. Pero repito, son las mismas respuestas, los mismos trabajos, y cuando tú empiezas a ver que una respuesta se repite 3, 4, 5 veces en un mismo trabajo, dices, ¿qué está pasando, no? Que se vayan a querer engañar a alguien más, porque para variar, pues ya viste dónde están bajando las respuestas, ¿no? Entonces, concéntrense exclusivamente en lo que se dice aquí en este texto, que es el, um, el material que se les está proporcionando por parte de la prepa en línea CEP. Céntrense nada más en esto. No se les está pidiendo que se pongan creativos y que vayan por allá y busquen y hagan cosas que no tienen que hacer. Céntrense en lo que se les está pidiendo por este medio y respondan, vayan respondiendo conforme lo que se les está solicitando. Por favor, eh, restrínjanse a lo de este texto. Repito, me ha tocado ocasiones que ponen el coro de hombres, el coro de mujeres, el filósofo sofista uno, el filósofo sofista 2. A ver, a ver, a ver. Espérate, te están dando una versión resumida de esta obra y ni siquiera abarca los 3 actos, ¿no? Solamente es la primera parte. Concéntrate única y exclusivamente en lo que se te está señalando, en lo que se te está solicitando, por favor, porque de lo contrario a mí ya me pones a pensar, a ver, ¿a quién le copiaste? ¿Dónde lo sacaste? ¿Hay plagio? ¿Hay esto otro? ¿No? Se los comento desde antes, pues porque yo estoy muy consciente de que realmente es muy poca gente quien mira las grabaciones, ¿no? Esto es como avisarles un poquito con confianza,
antes de que sucedan estos errores, antes de que ocurran. Y además también con la ventaja de saber que quienes miran estas grabaciones o quienes están aquí presentes, pues son generalmente todas las compañeritas que llevan muy buenos promedios y que hacen muy buenos trabajos, ¿no? Con esa confianza pues, me siento de admitir todo esto y pues de compartir cómo pues se presentan algunas circunstancias un poco, poco éticas o poco honradas, ¿no? En el desarrollo de estas actividades. Ahora, el desafío como tal, ¿en qué consiste? Bueno, ya lo dicen aquí en estos puntos. Pues es una actividad integradora como la mayoría de las que has realizado hasta este momento. Tienes que, nuevamente, implementar tus habilidades para generar un audio, este audio subirlo a la nube y compartir un enlace, ¿no? Un enlace público. Tenemos la novedad que en estas grabaciones debes de incluir tus datos, aquí tu nombre completo, tu grupo, ¿no? Grabas tu audio. Yo aconsejo un aproximado de 1 minuto, por favor, para facilitar la evaluación. Subes el archivo en la nube y compartes el enlace. Ahora vamos a ver cómo se encuentra el documento. Esta es la rúbrica, perdón. Le damos clic aquí. Así estaría la estructura del documento. Y algo así ya se vería con su relativa portada. Portada y sus referencias. Por cierto, aprovecho también para mencionar que ya envié el formulario de asistencia para esta sesión. Lo envié por medio del chat de aquí de, de Zoom. Aquí en pantalla pueden ver la adaptación que yo realicé de este fragmento. Obviamente está incompleto y no está totalmente apegado al texto original, pues obviamente para evitar que me plagien a mí mismo mi información. Suena chiste, pero ya me pasó una vez. Nada más copiaron y pegaron mi propio texto que yo tenía aquí, pero bueno, ¿no? Y el listado de fuentes. Y antes de que se nos vaya a cerrar esta sesión, que ya nos quedan bueno, ya nos queda poco y todavía hay que abordar las dudas que enviaron durante la semana. Quiero ver a la única compañerita que está aquí. A ver, déjenme ver.
Ok, compañera Yasmín, hasta este momento, ¿tienes alguna duda relacionada ya sea con esta semana o con esta sesión? Ok, bueno, no hubo ninguna duda. Y aquí, por ejemplo, vamos a aprovechar este ratito que nos queda antes de hablar de los géneros literarios propiamente como tal. Y vamos a ver, por ejemplo, que aquí en la estructura de mi adaptación predomina el uso de, bueno, para destacar o para facilitar la adaptación de una obra que proviene del género dramático y que estamos haciendo o adaptándolo al género narrativo, pues el éxito de la adaptación pues va a estar en las habilidades que ustedes tengan para el uso de los signos de puntuación. Vean aquí, se predomina el uso del guión largo o el uso del entrecomillado cuando introducimos un texto, sea de manera directa o indirecta, en un texto narrativo, y el éxito de la adaptación pues depende del uso que ustedes realicen de estos dos signos de puntuación, ¿vale? Pero pues para eso, insisto, tienen ustedes ya los materiales que los pueden encontrar directamente en la caja de herramientas, en donde encuentran ustedes todos, o pueden acceder de uno por uno desde el foro de novedades, ¿vale? Y pues hasta aquí la introducción o el desarrollo de esta quinta actividad integradora. Muchas gracias. Hasta luego, bonita tarde también. Ok, vamos a ver ahora lo relacionado con las dudas que tuvieron en la semana. Y la duda más recurrente estaba relacionada con los géneros literarios. Nosotros tenemos que desde época de Aristóteles, es decir, en la Grecia clásica, tenemos que hay una clasificación de la literatura en la cual Aristóteles clasifica por sus características tres grandes grupos.
literarios dependiendo de sus características, ¿vale? Y con algunos intentos de modificaciones y adaptaciones y regresando nuevamente a la clasificación original, pues podríamos decir que han tenido han permanecido intacta esta clasificación, ¿no? La, la razón es porque se clasifican o se agrupan dependiendo de las características que, que presentan, ¿no? Los géneros literarios. Y bueno, tenemos aquí esta clasificación, la clasificación original, que es la que le da estos tres nombres, lírico, épico y dramático, que nosotros también podríamos identificar con los nombres de poético, narrativo o ficción y teatral. ¿Vale? Y esta clasificación, ¿de qué depende? Bueno, depende de las características que se les atribuía de manera original, ¿no? La descripción que hacía Aristóteles así a grosso modo nos dice que el género lírico era aquel que se acompañaba de precisamente este instrumento musical y que era el tema o el asunto de la creación, pero enfocado en los sentimientos y las emociones del hombre, ¿no? Del autor. Entonces, la lírica va a ser una am, exaltación, por decirlo de alguna forma, de los sentimientos, las emociones, las motivaciones del autor o del compositor. Y una característica muy particular en este género literario destaca el hecho de que la palabra o la estructura de la palabra tiene valor por sí mismo. Entonces se busca, obviamente como en todo el género literario, se busca el placer estético y se busca el goce. Una característica que va a tener el género literario es que ese valor estético se puede dar de manera individual en cada una de las palabras. Entonces, por eso tenemos algo llamado las licencias poéticas que se presentan en la lírica y que nos permiten modificar en muchas ocasiones el valor, digámosle, sintético de el significado de cada palabra y emplear esta para permitir generar este goce o esta función estética en virtud del puro valor fonético, es decir, la pronunciación de la palabra como tal. Y de esta clasificación original, pues se desprenden estos subgéneros. Eso sí, los subgéneros básicamente ya no están vigentes. En el caso del género lírico, por la reforma eh, estética y conceptual que se dio en el siglo XIX, sobre todo en Latinoamérica, cuando empiezan a desprenderse de las clasificaciones, valores y características propias de los valores clásicos, estéticos clásicos, y se sustituyen por ideales y motivaciones como en el modernismo, donde se promueven otro tipo de valores, donde se promueve una ruptura generacional, ¿no? Entonces hay muchos cambios en función estética y eso va a modificar a los subgéneros, ¿no?
Se pierde la versificación extensa, se pierden muchas características del género lírico, ¿no? Entonces, eso sí, las subdivisiones o los subgéneros ya no van a ser las mismas, ¿vale? Y tenemos aquí características afines al género en global, que son, ay, me equivoqué, que son la versificación, el lenguaje elaborado, que es esta composición o significación por palabra y por vocablo, y el ritmo, ¿no? Que van a ser muy importantes y que son básicamente las características que le dan la razón de ser al género lírico, ¿no? Entonces, vemos género lírico, sinónimo de poético. Luego tenemos el género épico. El género épico aquí en Hispanoamérica lo conocemos como el género narrativo y en los países de habla, oh rayos, ¿qué me pasó? Y en los países de habla inglesa a este subgénero, perdón, a este género se le conoce con el nombre de ficción, ¿vale? Porque, bueno, apelamos a las dos características principales, ¿no? En Hispanoamérica o los países hispanos le llamamos narrativo en función de esta característica que es una de las más importantes. ¿Por qué? Porque el género narrativo tiene un elemento muy importante o el más importante y que es el que lo hace destacar de los otros géneros literarios, que va a ser precisamente la figura de algo denominado la voz narrativa. ¿Vale? Hay alguien que te está contando, que te está diciendo el acontecimiento, la historia, la situación, y a este algo o alguien, que a mí me gusta denominarlo, que es como una especie de entidad, se le denomina la voz narrativa, que no es otra cosa más que el papel del autor, ¿no? Pero sumergido dentro de la historia que se está contando. Y de ahí se desprenden el resto de los demás características, ¿no? Narración de tiempos, espacios, lugares, situaciones, personajes, personalidades, tramas, tiempos, etcétera, etcétera. Y aquí una característica muy importante que tiene valor contemporáneo, pero no en el pasado, y es el hecho de que por ejemplo, en el barroco no, barroco en la lengua, bueno, el barroco español, vamos a ver que las tres subdivisiones o las tres clasificaciones, ah, ¿cómo se llaman? Esos tres géneros, los tres, eran producidos en prosa, perdón, en verso. ¿No? Se cuidaba mucho la métrica, la versificación, lo pueden ver ustedes constatar en el fragmento de Sor Juana Inés de la Cruz que leyeron, y este, y en la actualidad esto ya no aplica, porque vamos a ver que después de estas reformas estéticas del siglo XX, se optó más por el sentido y el significado que la función estética del verso o la función estética de la palabra per se. Entonces, ahora el género, tanto el género dramático como el género narrativo,
es predominantemente o casi totalmente expresado o narrado en prosa, es decir, sin ritmo, sin rima, sin versificación. Y antes de salir de esta diapositiva, quiero también señalar, por ejemplo, que en el inglés o en la cultura anglosajona se denomina ficción al género narrativo. Y esa es otra de las características más importantes de de este género literario, que si bien podríamos argumentar que en ocasiones la parte o gran parte de las creaciones en género narrativo se encuentran fundamentadas o sustentadas en hechos verídicos o que tienen una parte verídica, pues en su mayoría, incluyendo incluso el mismo género histórico, eh, género narrativo histórico, incluyendo a este subgénero, tenemos que para poderlo hacer literatura, el autor obviamente tiene que ficcionar, tiene que agregar elementos de la cotidianidad que son realmente difícil de conocerse, de saberse, si en verdad ocurrieron o no. Casi siempre son contribuciones personales, obviamente, son licencias que se toman los autores, ¿no? Para rellenar espacios, para rellenar huecos. Esto en el caso de obras históricas, pero cuando no estamos hablando de obras históricas en su mayoría o en su totalidad, estamos hablando de ficción que puede simular la realidad, puede parecerse, basarse en hechos reales, pero vamos a calcular o a promediar que más del 90% pues se trata de una invención del autor, ¿vale? Tal es el caso, por ejemplo, de mitos y leyendas que nosotros hemos analizado en los cursos de español de la educación básica, ¿no? Vemos mitos y leyendas y vemos o sabemos que una de las principales características es de que parte de estos tienen un origen verídico, pero también tiene parte de ficción. Pues incluso también en estos subgéneros del género narrativo, también lo que predomina principalmente es ficción. Tal vez haya algún evento histórico o algún suceso, pero es el suceso aislado como tal lo que nos está am, planteando la historia o la situación, pero todo lo demás es ficción. Y por último, tenemos el género dramático o teatral, ¿vale? Y consta, aquí hice dos aspectos. Yo diría que esto consta de dos etapas. El autor del texto dramático debe de pensar que su creación está realizada o está hecha o inspirada para ser representada ante un público, ante a una audiencia, y que por tal motivo él debe de aportar o debe, no sé cuál será el verbo correcto. Debe proporcionar, sí, yo creo que es esa, debe proporcionar la, los elementos o los requerimientos necesarios para hacer posible que se represente ante este público, ante este gran público. Entonces, el autor, el escritor, en el momento en el que está ideando su historia o está pensando en su historia, debe de tener o debe de conservar, permítanme un segundo,
Ok, debe de conservar en todo momento la, la convicción, la idea de que lo que está haciendo debe de ser lo suficientemente claro y específico para que un conjunto, bueno, para que un director y un conjunto de autores puedan representarlo en un auditorio con una escenografía, ¿no? Y toda una serie de recursos complementarios, ¿no? Escénicos que va a permitir, pues, contar la historia, pero representándola, vivificándola. Entonces, tenemos que aquí aparece otro aspecto, que es el aspecto que le da la característica principal a a este género, que son las acotaciones. ¿Y qué eso significa acotaciones? Tú piensa en la palabra indicaciones. Son indicaciones que el autor le da tanto a los directores como a los actores para que se pueda representar su obra de la manera más apegadamente posible a lo que concibió el escritor, el autor, en el momento en el que estaba desarrollando su historia, estaba creando su historia, ¿no? Entonces, pensémoslo de esta forma. Se trata de, de, de una serie, un conjunto de notas, un conjunto de pistas que estos pueden ir al principio de cada acto, pueden ir también al principio de la obra, o sea, estas acotaciones generales para el desarrollo total de la obra, que puede hablar del escenario completo, la escenografía, etcétera. Y también estas pueden ir al principio de cada acto, pueden ir al principio pueden ir no sé si, ¿cómo se dicen? Alternadas o así alternadas en en las mismas, ah, en los mismos diálogos o parlamentos de los actores, ¿vale? Y esta característica de las acotaciones, esta característica del ser representado ante un público, pues nos va a dar un texto que tiene un formato o que tiene una característica muy por demás diferente a los otros dos textos, ¿no? Concretamente me refiero, va a ser más diferente o mucho más diferente al género narrativo, y es donde encontramos las deficiencias o los errores que se presentan en esta actividad, en este trabajo. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando hacen ustedes la adaptación de Las nubes de Aristófanes, que es la obra que ustedes están analizando en esta tercera semana, en esta actividad integradora 5, cometen el error de repetir o de confundir las características de un género con el otro. Y ya ahí pues ya tenemos un problema, porque la estructura, si ustedes se dedican a, a revisar bien el texto, van a darse cuenta que la estructura viene ordenada en primer lugar en divisiones llamadas actos. Y estos actos son las divisiones o son las eh, particiones que presenta una obra teatral, para igual también para favorecer las, las, la representación. Y ya no encuentro dónde tengo yo mi PDF de las nubes de Aristófanes.
Acá está. Y vamos a tener que se sigue esta estructura. Tenemos estas indicaciones, las acotaciones principales que van al inicio de la obra, junto con todos los actores que se presentan. Pero a partir del primer acto, vemos que los actos están organizados en diálogos. ¿En qué momento va a ir participando? ¿En qué momento va a iniciar su lectura o su representación? Y este formato o esta estructura en el género narrativo no existe. Y lo que podemos ver cuando presentan sus actividades de la adaptación de esta obra es que se pierden en esta parte y quieren hacer una pseudo adaptación, pero conservando esta estructura, ¿no? La actividad te pide que hagas una adaptación de la obra o del acontecimiento principal de la obra a a la época moderna con situaciones actuales y quieren hacerlo igual, nada más cambiándole el lugar o cambiando el lenguaje, pero conservando esta estructura de diálogos. Entonces, no se realiza esto. Lo que se hace es este, hacer el uso de los signos de puntuación, como por ejemplo el guión largo, propios del género narrativo, y evitar conservar esta estructura. ¿Vale? Entonces, estas son las grandes generalidades de cada uno de estos tres géneros literarios y algunas de las precauciones que se deben de tener para evitar ¿cómo llamarlo? ¿Cómo decirlo? Evitar incurrir en el error de no generar una adaptación correcta partiendo del género dramático hacia el género narrativo, ¿vale? Otro aspecto importante que deben de tener en cuenta es que en las indicaciones se les dice que la adaptación debe de ser hasta el contenido de la página 22, es decir, todo el primer acto, nada más. Ya a partir de la página 23, la situación que se explica aquí ya no es necesaria que se mencione o que se contemple dentro de la adaptación que ustedes estarían realizando. ¿Vale?